En las montañas de la locura, por H.P. Lovecraft. Narrado por Mr. Screamington. 1. Doy este aviso en un momento en que la incredulidad está generalizada con respecto a los horrores del pasado, por los que tuve parte de responsabilidad directa. Si no me decido a hacerlo, el recuerdo de esos terribles eventos me perseguirá siempre. No es que yo crea que algún lector de esta historia será movido por ella a emprender alguna expedición al Polo Sur, y menos todavía a buscar entre las desoladas y prohibidas cumbres que coronan la meseta más alta del continente. Pero es verdad que, a medida que se disipan los horrores de la guerra, aumenta en todas partes el interés por los últimos rincones inexplorados de la Tierra. Y creo que el público debe estar plenamente informado acerca de ciertos riesgos que pueden correr. La campaña antártica del Miskatonic University, bajo mi dirección, fue la primera en escarbar profundamente en las capas heladas del continente meridional, y la primera también en utilizar aviones y maquinaria para efectuar excavaciones. Las noticias sensacionalistas aparecidas en los periódicos y la posterior desaparición de algunos de los miembros del equipo provocaron gran interés en su momento. Pero luego, los detalles se vieron cubiertos por un velo de secreto impuesto por el gobierno de los Estados Unidos por razones que éste todavía se niega a explicar. Cualquier decisión que se tome ahora, he resuelto romper definitivamente ese silencio, incluso a riesgo de deshonrarme, porque creo que el mundo necesita conocer la verdad. El gobierno no tenía derecho a ocultar lo que descubrió, y menos aún a censurar las notas enviadas por Dyer, el único miembro superviviente de la expedición secundaria, y por Danforth, que volvió conmigo. Si hablo ahora es porque me doy cuenta de que un nuevo grupo de exploradores está planeando una expedición al continente antártico y corre el peligro de encontrarse con el mismo horror que nos acosó a nosotros. Con esto no pretendo impedir que se estudie la geología del Polo Sur ni desanimar el progreso científico, sino solo advertir a los investigadores para que no vayan más allá de ciertos límites. Estoy convencido de que existe allí una amenaza demasiado grande para el hombre, una amenaza de origen tan lejano en el tiempo que no puede medirse con nuestras débiles nociones de la evolución. No debo tratar de convencer con palabras, solo los hechos pueden hacerlo. Por eso me limitaré a contar con la mayor objetividad posible las cosas que vimos y aprendimos en aquel lugar prohibido, en los confines del mundo conocido. En el Miskatonic University de Arkham, Massachusetts, existe una amplia tradición en el estudio de la ciencia. La expedición que llevé a cabo estaba compuesta por estudiantes y profesores de dicha universidad. Se trataba de una investigación geológica y biológica en la Antártida, patrocinada por la propia universidad. El grupo constaba de 4 profesores, incluidos el profesor Lake de la Facultad de Biología, el profesor Pavodi de Ingeniería, el profesor Atwood de Física y yo mismo, además de 16 ayudantes, todos jóvenes capacitados. Llevábamos 5 aviones Dornier, 4 grandes trineos motorizados y un gran equipo de perforación diseñado por el profesor Pavodi. La expedición partió de Boston el 2 de septiembre de 1930 y tras un viaje sin incidentes llegamos a Dunedin, Nueva Zelanda, desde donde embarcamos hacia la Antártida. Nuestra base fue establecida en la bahía de McMurdo, donde descargamos y montamos los equipos. Desde allí comenzamos nuestras exploraciones y perforaciones en varias regiones de la meseta polar, obteniendo excelentes resultados. Fue en el curso de estas exploraciones cuando ocurrió lo inexplicable. Uno de nuestros grupos se adelantó en dirección noroeste, estableciendo un nuevo campamento en una zona donde las montañas parecían alcanzar alturas extraordinarias. El profesor Lake, entusiasmado por los fósiles que había encontrado en capas profundas del terreno, envió un informe describiendo los restos de seres orgánicos hasta entonces desconocidos por la ciencia. Según Lake,
Se trataba de formas de vida que no pertenecían a ninguna familia conocida de plantas o animales. La descripción que dio Lake era tan increíble que apenas podíamos darle crédito. Hablaba de criaturas con forma de barril, de unos 2 metros de largo, con cabezas en forma de estrella y extraños apéndices que recordaban vagamente a brazos o tentáculos. El tejido parecía un híbrido de materia vegetal y animal, con signos de músculos, venas y estructuras internas complejas. Lake estaba convencido de que se trataba de un nuevo tipo de organismo, perteneciente a una forma de vida más primitiva que cualquier otra conocida y capaz de un desarrollo evolutivo superior. Pero lo más alarmante fue su última comunicación, en la que anunciaba que había encontrado un espécimen casi intacto, con la piel coriácea y la estructura aún definida. Inmediatamente procedió a realizar la disección. A partir de ese momento, las comunicaciones se hicieron más escasas y enigmáticas. Finalmente recibimos un último y confuso mensaje que parecía interrumpido. Después, silencio. 2. No puedo dejar de recordar la agitación que sentimos en la base cuando el profesor Lake anunció su descubrimiento. Por supuesto, todos estábamos muy excitados. En aquellos días no habíamos recibido aún ninguna noticia de la expedición de Byrd y creíamos ser los primeros en explorar ciertas regiones de las tierras altas. Nadie había sospechado nunca que se pudieran encontrar fósiles en la Antártida. El hecho de que Lake hubiese conseguido desenterrar restos de organismos superiores en capas tan profundas era ya en sí mismo una revelación. La manera en que Lake describía los fósiles provocó una mezcla de entusiasmo y temor. El profesor Atwood quedó asombrado por las características químicas de la piel coriácea que Lake le había enviado por avión. La estructura molecular del tejido sugería una longevidad y resistencia increíbles, así como unas propiedades desconcertantes desde el punto de vista biológico. En la base comenzamos a considerar la posibilidad de trasladarnos al nuevo campamento para ver con nuestros propios ojos los hallazgos. Sin embargo, Lake nos desaconsejó hacerlo, asegurando que su grupo tenía todo bajo control. Planeaba seguir perforando en busca de más restos. Entonces, llegó el primer informe detallado sobre los extraños seres. Se trataba, según Lake, de cuerpos completos en sorprendente estado de conservación. Tenían aproximadamente 2,5 metros de largo, forma de tonel, y estaban cubiertos por una piel rugosa y coriácea, de color gris verdoso. Cada extremo del cuerpo estaba rematado por un apéndice en forma de estrella de 5 puntas. Uno de estos extremos parecía una cabeza, con ojos vestigiales y una especie de boca, mientras que el otro presentaba estructuras que sugerían órganos locomotores o sensoriales. Lo más inquietante era la disposición radial de sus órganos internos: 5 lóbulos cerebrales, 5 estómagos y un sistema nervioso centrado alrededor de un núcleo. Esta simetría pentarradial era completamente ajena a todas las formas de vida conocidas en la Tierra. Además, los órganos reproductores eran hermafroditas, con características tanto masculinas como femeninas, lo que sugería un modo de reproducción muy antiguo. Lake incluso llegó a especular con la posibilidad de que estos seres no fueran meramente orgánicos, sino que representaran una forma de vida que combinaba elementos vegetales, animales y fúngicos. Uno de los miembros del grupo, el obrero Gedney, mostró gran interés por los especímenes. Lake observó que los animales de trineo, especialmente los perros, parecían inquietos y hostiles cerca de las criaturas, aun cuando estaban congeladas o muertas. A lo largo de la tarde, los mensajes de Lake se volvieron más fragmentarios. Dijo que iba a abrir uno de los ejemplares mejor conservados para hacer una disección completa. Afirmaba que había encontrado órganos que sugerían una inteligencia superior y que era posible que los antiguos mitos sobre seres prehumanos en los polos no fueran tan absurdos como se creía. Luego recibimos un breve mensaje
casi ilegible, lleno de signos de puntuación confusos. Se interrumpía con ruidos y palabras inconexas como movimiento, sonidos extraños, Gedney desaparecido, perros, algo en la nieve. Después no volvió a llegarnos nada. Durante horas tratamos de contactar por radio con el campamento de Lake, sin éxito. A la mañana siguiente, decidí partir en avión con Danforth para investigar. Volamos durante horas hasta que localizamos el campamento. Desde el aire todo parecía en calma, aunque notamos que había menos tiendas de las que esperábamos. Aterrizamos cerca del campamento y al acercarnos notamos señales de lucha. Varios trineos estaban volcados, las tiendas rasgadas por dentro y por fuera, y los perros muertos, desgarrados en una forma que sugería una furia salvaje. Encontramos los cuerpos mutilados de algunos de los hombres del grupo, pero no pudimos hallar a Gedney ni al profesor Lake. Dentro de una de las tiendas había restos de papeles y notas, algunos apenas legibles. Las muestras biológicas estaban esparcidas por el suelo y las cajas que contenían los especímenes vacías. Lo más horrible fue encontrar una fosa recién excavada, no muy lejos del campamento. En ella yacían varios de los seres que Lake había descrito. Todos ellos parecían haber sido estudiados o diseccionados, menos uno. Este estaba intacto, sin marcas, perfectamente conservado. A su alrededor, la nieve estaba pisoteada y derretida, como si algo hubiese estado moviéndose. Después de muerto. 3. El silencio de aquel lugar era absoluto. A cada paso que dábamos en el campamento destruido, nos invadía una sensación de desolación y terror indescriptibles. El viento silbaba entre las tiendas rasgadas y el hielo crujía bajo nuestros pies como si ocultara secretos antiguos. No podíamos concebir qué fuerza había producido una masacre tan brutal. Nada encajaba con lo que sabíamos de los hombres, ni de los animales, ni de la lógica misma. Las autopsias improvisadas que realizamos revelaron que los cadáveres de los miembros del equipo mostraban mutilaciones completamente inusuales. Cortes limpios, órganos extraídos con precisión quirúrgica y, en algunos casos, cerebros removidos de manera meticulosa. Era como si algo o alguien hubiese tenido un interés científico en estudiarlos. Descubrimos entre los restos varias hojas de notas del profesor Lake. Los apuntes eran apresurados, a veces incoherentes, como si los hubiese escrito en medio de un creciente estado de ansiedad. En ellos, Lake señalaba que los especímenes no eran fósiles como creyó inicialmente, sino cuerpos preservados en hielo en un estado de animación suspendida. Especulaba incluso con la posibilidad de que hubiesen revivido. Dijo que los cortes en los órganos internos no parecían resultado de putrefacción ni deterioro natural, sino de actividad motriz posterior al deshielo. Demasiado perfectos, demasiado deliberados, había escrito. Uno de los párrafos decía: empiezo a sospechar que no están del todo muertos. Sus tejidos son demasiado elásticos, demasiado intactos. Y los ojos, Dios mío, los ojos. Lo que encontramos en una caverna cercana al campamento fue aún más desconcertante. En ella, Lake había descubierto una serie de túneles antiguos en el hielo, probablemente formados por gases o corrientes geotérmicas. Siguiendo uno de esos pasajes, topamos con una abertura parcialmente obstruida por nieve. Más allá encontramos marcas de arrastre y presión, como si algo se hubiese deslizado o hubiese gateado hacia el interior. No encontramos ni rastro de Gedney. Regresamos al campamento con la sensación creciente de que alguien o algo nos observaba. El cielo se tornaba gris y el viento soplaba con una fuerza cada vez más hostil. Danforth y yo discutimos largamente sobre si debíamos regresar a la base o investigar más al norte, donde Lake había mencionado haber visto una cordillera gigantesca.
La mención de esas montañas, más altas que el Himalaya, despertó en mí una mezcla de temor y fascinación. Finalmente, decidimos volar hacia las montañas, no sin antes dejar marcas claras de nuestra ruta y asegurar el campamento lo mejor posible. Nuestro vuelo se convirtió en una travesía sobrecogedora. A medida que nos acercábamos a la cordillera, el mundo parecía desdibujarse en una visión ciclópea de cumbres infinitas, grietas sin fondo y nieblas azules. Estas montañas no eran como ninguna otra que hubiéramos visto. Sus formas desafiaban las leyes de la geología, ángulos demasiado agudos, estructuras que recordaban ruinas ciclópeas más que formaciones naturales. Algunas de sus crestas estaban talladas en formas geométricas imposibles, como si alguna civilización antediluviana hubiese levantado aquellas moles como fortalezas, torres o templos. Aterrizamos en una meseta rocosa que se abría como un balcón ante un abismo de proporciones abrumadoras. Desde allí se veía el perfil de una ciudad perdida, tallada directamente en la montaña, oculta entre la nieve y las sombras. Aún con la distancia se podía distinguir un patrón de calles, terrazas y edificios escalonados, todo envuelto en un silencio sepulcral. La arquitectura era indescriptiblemente antigua, de una estética ajena a cualquier cultura conocida. Columnas de piedra negra con relieves en espiral, muros angulados y puertas gigantescas sin bisagras ni mecanismos visibles. Cada estructura parecía más tallada por fuerzas titánicas que construida por manos humanas. Nos preparamos para explorar ese lugar prohibido. 4. Nos adentramos en la ciudad muerta al amanecer, con el corazón latiéndonos al unísono con el viento gélido que soplaba desde las alturas. Cada paso que dábamos entre aquellos muros ciclópeos parecía retumbar en la eternidad. No había vida alguna, ni rastros de ocupación reciente, y sin embargo, el lugar no transmitía la calma del abandono, sino una tensión latente, como si las piedras mismas recordaran horrores que la mente humana no podría soportar. Las estructuras, aunque erosionadas por el tiempo, se mantenían en pie con un aire de eternidad antinatural. Los relieves tallados en los muros narraban una historia ininterrumpida, como una crónica mural. En ellos vimos representaciones de los mismos seres barriliformes que Lake había descrito, con cabezas estrelladas y cuerpos segmentados. Aparecían construyendo ciudades, navegando por mares extraños y combatiendo contra criaturas indescriptibles. Lo más desconcertante era la clara progresión de escenas que relataban el surgimiento, apogeo y decadencia de su civilización. Al parecer, habían llegado a la Tierra desde las estrellas mucho antes de la aparición del hombre, en tiempos tan remotos que las montañas aún no se habían alzado. Trajeron consigo conocimientos científicos y capacidades constructivas más allá de nuestra comprensión, y durante millones de años dominaron el planeta. Pero no fueron los únicos. Según los relieves, hubo guerras contra otras entidades, seres multiformes, masas viscosas, figuras con alas membranosas o cuerpos amorfos. Una de estas criaturas aparecía una y otra vez, una especie de masa negra con ojos resplandecientes a la que los antiguos parecían temer incluso más que a sus enemigos físicos. Los textos jeroglíficos no eran inteligibles, pero la iconografía bastaba para intuir lo esencial. Las cosas que Lake había encontrado no eran simples fósiles. Eran miembros de una civilización alienígena extinta o casi extinta, y posiblemente no tan muerta como parecía. Nos adentramos por una gran galería que descendía en espiral hacia el corazón de la montaña. La temperatura bajaba a cada paso, pero un extraño calor parecía emanar de las propias paredes. Cuanto más descendíamos, más recientes parecían los relieves, como si alguna inteligencia los hubiese tallado hacía poco. Entonces encontramos los túneles. Ya no se trataba de arquitectura. Aquellos pasadizos eran orgánicos, con curvas suaves, simétricas pero grotescas,
y sin el menor signo de herramientas. Era como si los túneles hubieran sido excavados por alguna criatura. En las paredes, la piedra parecía haber sido derretida, raspada, descompuesta por medios no mecánicos. Y en el suelo, huellas. No eran humanas, ni de animal terrestre alguno. Eran marcas de arrastre, de apéndices múltiples, largas y repetidas, como si algo hubiese reptado lentamente por allí. No hacía mucho tiempo. Danforth y yo apenas podíamos contener el pánico. Pero el instinto de descubrimiento, la compulsión científica, nos empujó a seguir. Hallamos una cámara, una gran estancia abovedada, decorada con inscripciones que brillaban débilmente con una fosforescencia natural. En el centro, algo esperaba. Era uno de los antiguos, entero, incólume, tal vez dormido. Pero no era eso lo peor. En el rincón más alejado de la estancia, encontramos un objeto familiar, una pequeña pipa de tabaco, con las iniciales WG. William Gedney había estado allí, o aún estaba. 5. Lo que siguió no puede expresarse con palabras exactas. Todo lo que Danforth y yo vivimos, a partir de ese punto, fue una experiencia que roza lo indescriptible. No solo por lo que vimos, sino por lo que comprendimos. La suma de todos los horrores. La cámara donde encontramos la pipa de Gedney no era el final, sino el umbral de un dominio aún más antiguo, más profundo, más alienígena. Las paredes comenzaron a cambiar de forma. Ya no eran talladas ni construidas. Eran naturales, minerales, pero dispuestas de forma claramente artificial, como si una inteligencia antediluviana hubiera esculpido una red entera de pasajes sin utilizar herramientas. Todo olía distinto, húmedo, antiguo, no a muerte, sino a algo aún más ajeno, a vida primigenia. Allí las figuras de los relieves cambiaban también. Ya no veíamos solo a los antiguos, sino a otras formas, viscosas, ameboides, las protoplasmas serviles que, según los relieves, los antiguos crearon como esclavos, los Shoggoths. En las crónicas talladas, estas criaturas eran moldeables, sin forma fija, capaces de adoptar cualquier figura o realizar cualquier función. Al principio servían sin voluntad, pero con el paso de los eones, evolucionaron, pensaron, se rebelaron. Danforth y yo seguimos descendiendo, guiados por una mezcla de pánico y obsesión. Comenzamos a oír sonidos, leves, remotos, como succión de aire o respiraciones húmedas. Los ecos se hacían más fuertes, vibraban en los huesos. Entonces vimos un túnel con una abertura negra, como una boca ciclópea. No parecía tallado, parecía excavado por una bestia. Junto a él, en la pared, una inscripción grabada por una mano reciente. Humana. Gedney. Entramos. Lo que vimos después no puede describirse sin caer en el delirio. Una ciudad dentro de la ciudad. Un mundo subterráneo donde criaturas amorfas se desplazaban con propósito, como si custodiaran las ruinas. No estaban dormidas. No eran animales. No eran simplemente biológicas. Uno de esos horrores se movía por el túnel principal y Danforth lo vio antes que yo. Un Shoggoth, un enorme amasijo de carne negra y brillante, sin forma, que se deslizaba por las paredes como si el espacio no le importara. En su superficie brotaban y se disolvían bocas, ojos, tentáculos. Y entonces habló, o algo parecido. Una voz enloquecedora, repetitiva, grotescamente imitativa, surgió de sus masas. Tekelili, Tekelili. El chillido reverberó por las paredes y nuestros cerebros. Era como si una memoria milenaria de sonidos humanos hubiese sido absorbida y deformada por esa masa ancestral. Corrimos por los túneles sin mirar atrás. Corrimos hasta perder el aliento, hasta sentir que las piernas ya no respondían.
hasta que el aire gélido nos cortaba el pecho. Atravesamos cámaras derruidas, pasajes de piedra viva, escaleras imposibles, hasta ver al fin la luz tenue del exterior. Al llegar al avión no dijimos nada. No nos miramos, volamos. Danforth gritó una sola vez durante el vuelo mientras miraba hacia atrás, hacia esas cumbres malditas que se perdían entre las nubes. No quiso decirme qué vio. Nunca quiso. 6. Desde nuestro regreso, ni Danforth ni yo hemos vuelto a ser los mismos. Aunque oficialmente se dio por terminada la expedición debido a condiciones extremas y pérdidas humanas, la verdad es otra, y sigue rociando de pesadillas mis noches. Danforth no quiso hablar más. Lo que vio al mirar hacia atrás desde el avión quedó enterrado en su mente, aunque sus gritos todavía me despiertan. En uno de esos arranques de locura nocturna, balbuceó frases como: «No era de esta tierra. Dios mío, las montañas no terminaban ahí. Ellos vinieron más allá del espacio, más allá del tiempo». Jamás volvió a mencionarlo, y yo, aunque traté de razonar y reprimir lo ocurrido, no puedo evitar la verdad. Lo que vimos en esas ruinas no era simplemente arqueología cósmica, era una advertencia viva. El último mensaje de Lake, el terror de los perros, la desaparición de Gedney, los túneles recientes, los Shoggoths todavía activos. Todo confirma que la civilización de los antiguos aún no ha muerto del todo. Los Shoggoths viven, evolucionan, esperan. No son simples creaciones, son herederos deformes. Danforth y yo presenciamos el fin de una guerra entre maestros y esclavos, entre ciencia y horror, entre orden y caos. Y lo que hallamos allí no fue un monumento al pasado, sino una puerta hacia el horror primordial que aún respira bajo el hielo eterno. Temo que el próximo que cruce ese umbral no encontrará una ciudad muerta, sino una conciencia dormida, agazapada durante millones de años. Por eso escribo este testimonio. Por eso suplico que nadie más vuelva allí. Las montañas no están hechas para ojos humanos. El mundo no está preparado para lo que duerme más allá de ellas. Tekeli Li, Tekeli Li.